Hola, para ver el comportamiento de los circuitos mixtos a mayor profundidad vamos a desarrollar el punto 29 de la página 549 del libro Física de Giancoli. Los estudiantes a cargo de la exposición son Sofía Maris, Mariana Rengifo y Daniela Rincoard del grado 11C del Colegio Hispanoamericano. El problema nos plantea lo siguiente. Determina las magnitudes y direcciones de las corrientes en cada resistor que se ilustra. Las baterías tienen FEM de E1 igual a 9 voltios y E2 igual a 12 voltios. Y los resistores tienen valores de R1 igual a 25 ohmios, R2 igual a 18 ohmios y R3 igual a 35. Antes de seguir con el planteamiento del problema debemos tener muy claras las leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff o ley de nodos nos plantea que la corriente antes de entrar a un nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen de este. ¿Esto qué quiere decir? Un nodo es un punto en un circuito en el que se unen varios terminales. Lo que nos quiere decir esta ley es que la corriente antes de entrar a este nodo debe ser igual a la sumatoria de las corrientes en las terminales que se originan de este nodo. Para ver esto de un modo un poco más visual tenemos este ejemplo en el que se cumple obviamente nuestra ley de Kirchhoff. Como podemos ver, la corriente antes del nodo es igual a la sumatoria de las corrientes en los terminales después del nodo. La segunda ley de Kirchhoff o ley de mallas plantea que en un circuito cerrado la suma de todas las cadenas de voltaje es igual al voltaje total suministrado por la fuente. Esto quiere decir que la sumatoria de voltaje es igual a cero, teniendo en cuenta que el voltaje de la fuente va a ser tomado positivo y las cadenas de voltaje van a ser tomadas como negativas. Para ver un poco más visual, tenemos este circuito cerrado. En este caso, el voltaje de la fuente debe ser igual a la sumatoria de las cadenas de voltaje, que en este caso es V1 más V2 más V3. Cuando se tiene un circuito en el que tenemos varias fuentes, se debe tomar cada fuente por separado formando una malla, que es básicamente esta conformación. Estas leyes las tenemos que tener muy en cuenta en este problema porque van a ser las que nos van a permitir desarrollar las ecuaciones que nos van a permitir encontrar las incógnitas, que en este caso son las corrientes. Ahora sí, pasando a el planteamiento de nuestro problema, debemos asignar unas direcciones tentativas a las corrientes. Ya más adelante nos daremos cuenta si estas direcciones realmente son las que tienen estas corrientes o no. Entonces, nosotros asignamos a la corriente 1 una dirección hacia la derecha, a la corriente 2 hacia la izquierda y a la corriente 3 hacia la derecha. Bueno, siguiendo con el planteamiento, recordemos los datos que ya nos dan. Nos dicen que nuestro voltaje 1 es igual a 9 voltios, nuestro voltaje 2 igual a 12 voltios, la resistencia 1 25 ohmios, resistencia 2 18 ohmios y resistencia 3 35 ohmios. Bueno, en este problema hay tres incógnitas que son la corriente 1, 2 y 3, por lo que vamos a utilizar el sistema de ecuaciones 3x3, además de utilizar la regla de la unión y la regla de las mallas o espiras. Empezamos con la malla número 1 y sabemos que la suma de todos los cambios del potencial alrededor del circuito es igual a 0, entonces ponemos 0 y hay una disminución del potencial cuando se pasa por la resistencia 3, entonces ponemos negativo y lo que se disminuye en el potencial va a ser igual a la corriente 3 por la resistencia 3 y lo mismo pasa cuando se pasa por la resistencia 2, hay una disminución del potencial, entonces otra vez negativo y hacemos lo mismo. Pero hay un aumento del potencial cuando se pasa otra vez por la fuente de poder o por la pila y bueno, ya sabemos que en la malla 1 es de 12 voltios, entonces ahí lo ponemos. Al resolver esto tenemos esta ecuación final y la vamos a dejar ahí por un momento. Continuamos con la malla 2 y hacemos exactamente lo mismo. Cuando hay una disminución del potencial ponemos negativo y hacemos lo de la corriente por la resistencia, que es lo que disminuye el potencial, y entonces cuando se pasa por las dos resistencias se disminuye el potencial, entonces los dos negativos, y cuando se pasa por la fuente de poder o la pila, como ya sabemos, aumenta, entonces positivo y ponemos 9 voltios porque ya sabemos que en la malla 2 este pues es el valor. Ahora, usando la regla de la unión, pues sabemos que
la corriente 2 es igual a la suma de la corriente 1 más la corriente 3. Entonces vamos a despejar ese símbolo de la corriente 2 de las ecuaciones que ya tenemos de la malla 1 o 2 y 2. Entonces eso es lo que hacemos. Donde haya corriente 2 lo cambiamos por la sumatoria de las corrientes 1 y 3 para despejar. Y cuando lo hacemos nos dan estas dos ecuaciones, tanto en la malla 1 como en la malla 2. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones por medio de la sustitución. Entonces, primero que todo tenemos que hallar I1 y vamos a despejar la variable 3 en la ecuación 1. En este caso la ecuación 1 es 0 es igual a 53 y 3 más 18 y 1 menos 12 voltios. Esta ecuación sale aquí cuando estamos despejando la malla 1. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es despejar I3. Con la ecuación de la malla 1 la despejamos, así una fórmula matemática normal, y tenemos que reemplazar en la ecuación 2, en este caso, 0 es igual a 43 y 1 más 18 y 3 menos 9 voltios. Esta ecuación sale de la malla 2. Al despejar la malla 2 nos da ese resultado. Entonces, despejamos. 0 es igual a 43 y 1 más 18, nuestro despeje que hicimos acá previamente, menos 9. Ya los pasos que siguen acá es pura fórmula matemática, así como nos dice Chacho. Y finalmente esto nos va a dar I1 es igual a 0,13 amperios. Ahora tenemos que hallar I3. Y como ya hemos hallado I1, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula que despejamos al principio, o sea, en 12 menos 18 y 1 sobre 53 es igual a I3, despejamos aquí 1 que ya sabíamos que era 0,13 amperios. Esto nos va a dar I3 es igual a 0,18 amperios. Y ahora por último, para finalizar el problema, tenemos que hallar I2. Y con la fórmula de Kirchhoff, en este caso está acá, y es la ecuación 3, tenemos que reemplazar. Entonces reemplazamos I3, que es 0,18 amperios, y 1, 0,13 amperios, y eso nos va a dar como resultado 0,31 amperios. Aquí ya hemos finalizado pues el problema y podemos dar como una conclusión que las direcciones que habíamos planteado al principio del problema están bien colocadas, ya que todas las corrientes nos habían dado positivas. Muchas gracias por su atención. Quedamos atentas a cualquier duda que se les haya podido presentar.